Pues como decía, continuamos con nuestro culto a nuestro Dios y hemos podido alabarlo, adorar a nuestro Dios por medio de cánticos, oraciones. Hemos leído, como digo, el texto en Ageo, en este profeta menor, en su primer capítulo, y hemos visto cosas importantes. De ahí vamos a extraer una reflexión para nosotros hoy, que nos exhorta a la participación activa de toda la obra de Dios en la cual Él ha puesto a su iglesia, Él nos ha puesto a nosotros. Recordemos que Ageo fue este profeta de Judá, que estuvo aproximadamente en el año 520 a.C., después del regreso de los cautivos, y el ambiente de la época era que ese pueblo de Judá había estado cautivo en Babilonia mucho tiempo, y Jerusalén y el templo habían sido destruidos. Este texto, como digo, ya lo hemos leído quizá alguna vez, quizá es conocido de todos o de la mayoría, pero siempre hay algo nuevo que aprender de la palabra de Dios. En esta época el gobierno era de Ciro, rey de Persia, y se le permitió a los judíos regresar a Judá y reconstruir el templo. El mensaje principal que hay en el texto es que el pueblo regresó a Jerusalén para comenzar una reconstrucción del templo que nunca se terminó, fijaros. El mensaje de Ageo alienta al pueblo para que termine la reconstrucción del templo de Dios. Y hay una importancia en el mensaje, que es reconstruir el templo, que estaba a media, estaba sin terminar. Pero la gente sí vivía de una manera muy buena en sus casas atesonadas, casas buenas, grandes, y el profeta advierte al pueblo que no pusieran primeramente sus posesiones, sus formas y sus voluntades ante los trabajos que tenían que hacer para Dios. Y de ahí traemos que debemos poner a Dios en primer lugar. Ese primer lugar que debe ocupar en nuestras vidas. Hoy es el primer día de la semana y el primer lugar hoy es para Dios. Por eso la Iglesia está reunida y se reúne con el propósito de adorar a Dios, de alabarlo y de reconocer que sigue siendo el Dios de cada uno de nosotros y de su Iglesia, y que estamos en su obra, que estamos en sus proyectos. Zorobabel, que se menciona en el texto, fue gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, eran aquellos principales líderes para hacer la reconstrucción de este templo del Señor, el templo de Dios. Y ya habían vuelto para levantar el altar, pero la obra se había retrasado. Y por ello Ageo envía una carta de aliento a estos líderes que eran sobresalientes en el pueblo. Y Ageo quería alentar al pueblo para que terminara la obra que ya estaba comenzada. Pero había oposición de los vecinos. Los vecinos contrarios se oponían que el pueblo pudiera hacer lo que tenía que hacer, que era la reconstrucción del templo. Pero, como digo, los vecinos hizo que el pueblo se sintiera desalentado, que se olvidara del templo y que también se olvidara de Dios. Digo los vecinos, porque sabemos quiénes son los que puedan contribuir a que los vecinos, el entorno, te diga una cosa distinta a lo que Dios te está diciendo, ¿no? De ahí está la mano de Satanás, que siempre está queriendo hacer daño y queriendo que el pueblo de Dios no vaya hacia adelante, sino que se estanque o más bien tenga retroceso. Sin embargo, el mensaje de Ageo los tocó y los motivó para que volvieran a tomar las herramientas necesarias y continuaran con la obra que habían comenzado. Pero Dios les pregunta al pueblo: ¿cómo pueden vivir en el lujo cuando mi casa está sin terminar? Eso lo ponemos en nuestro contexto de hoy y decimos: ¿cómo podemos vivir de una manera distinta a espaldas a Dios? Porque el templo era un símbolo de la relación de Judá con Dios. Sin embargo,
todavía permanecía en ese proyecto, en el trabajo de hacer la obra, pero estaba sin terminar. Porque mientras más trabajaba el pueblo para sí mismo, menos tenía, porque ignoraba su vida espiritual. Cada uno trabajaba para sí, cada uno tenía sus propios intereses para sí, pero no estaban en los intereses de Dios. Y eso ocurre muchas veces a la Iglesia hoy, a los cristianos hoy, porque tenemos intereses que son quizá contrapuestos. Pero hemos de colocar en primer lugar a nuestro Dios. Y a partir de ahí Él suplirá nuestras necesidades, incluso aquellas que nos parezcan muy profundas o muy complicadas. Dios estará ahí, como hemos oído ya en el tiempo de alabanza. Se nos exhorta que el poder de Dios es suficiente para resolver cada una de nuestras necesidades. Únicamente lo que tenemos que hacer es tener fe. Vivir fe con fe y ponernos en marcha, haciendo la obra que Dios quiere que hagamos en nuestra vida y en la vida de la Iglesia, en la Iglesia local donde el Señor nos ha puesto, nos ha colocado, que no es casualidad, nunca es casualidad que estemos juntos. Si te preocupas solo por tus necesidades físicas mientras que ignoras tu relación con Dios, esto te va a llevar a una especie de decadencia. Y esto es lo que le pasó al pueblo cuando empezó a escuchar a sus vecinos. Me estoy imaginando para qué vais a hacer eso. Pero no ves que ese Dios, no sé qué, cualquier cosa, cualquier excusa sería buena para desalentar a un pueblo. Hoy también nos llegan esas voces muchas veces. Es que tu religión, es que tu Dios, ¿os suena? Es que vuestro Dios, si fuera así, ¿por qué pasaría lo que está pasando? El poder de Dios es grande, entonces, ¿por qué el lugar aquel o el otro? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué la enfermedad? Todo es fruto de una... Bueno, es verdad, nuestro cuerpo va a sufrir enfermedad. Estamos en el mundo, el Señor Jesucristo así lo decía al Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él oraba así. Y por tanto nuestro cuerpo se va a deteriorar hasta el final del tiempo. Pero nuestra esencia, esa vida espiritual que hay en el ser que somos, eso no puede tener decadencia. Eso tiene que ir en aumento y en progresión permanente en la vida de Dios, en la vida y en la obra suya. Debido a que el pueblo no había puesto a Dios en primer lugar en su vida y sus posesiones materiales no lo satisfacían. Y eso suele ocurrir. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, aquello que podamos hacer o podamos tener no llega a satisfacer por completo. Se concentraron en construir y embellecer sus propias casas, dice el texto. Pero la bendición de Dios fue aplazada, ya que Dios no estaba puesto en primer lugar. Es verdad, esperamos y deseamos la bendición de Dios cada día, pero nos olvidamos de Él. Quizá al principio sí, pero después ya no. No nos encomendamos a que el Espíritu nos guíe desde el principio, de cuando abrimos los ojos, que es una gratitud al Señor, como hemos oído. Levantarnos y ver la luz, eso es una gracia. Moisés predijo que este sería resultado del pueblo si se olvidaba de Dios. Es decir, habría maldad, pasarían calamidades. En Deuteronomio Moisés nos dice: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Es decir, porque pones primero tus intereses y no los de Dios. Y dice: plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. ¿Veis? El problema de Judá era que tenían confundidas sus prioridades, como muchos cristianos, quizá, o alguna iglesia, quizá local, me refiero. Como Judá, nuestras prioridades relacionadas con el trabajo, la familia, la obra de Dios,
están a menudo confundidas. Y es verdad que no saben muchas veces qué atender, pero lo primero es Dios, la primicia es para Dios. Y por eso estamos aquí hoy, porque le estamos dando lo primero, que es la primicia del día, de la semana. Pero los trabajos, las casas, las vacaciones, las actividades de recreación pueden tener un lugar importante en nuestra vida y alejarnos quizá de Dios. Pero hemos de hacernos una pregunta y ver y saber en qué lugar estamos, ¿no? ¿En qué lugar estamos o en qué lugar queremos estar? ¿En el actual o en el deseado, que es estar siempre en la presencia de Dios? El pueblo empezó a reconstruir el templo después cuando recibieron el mensaje del profeta Ageo. Y era muy raro que el mensaje de un profeta produjera una respuesta tan rápida, pero en esta ocasión lo hizo. Estas personas se pusieron en marcha, se pusieron a trabajar. Después de la devastación que causó la cautividad por parte de Babilonia hacia el pueblo de Israel, los israelitas quedaron en una actitud pasiva hacia la obra de Dios, pero aquel mensaje del profeta les animó. Y eso es bueno, cuando recurrimos al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, Dios nos anima, porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y nos instruye, nos aconseja, nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser. Luego ya dependerá de cada uno el que nos alejemos de Dios o que vivamos en su presencia. Este pueblo que tuvo esa actitud pasiva que menciona el versículo 2, después de esa deportación de Babilonia y el saqueo y destrucción general ocurrida en el tiempo en Jerusalén, este pueblo tomó una actitud pasiva. El pueblo se había olvidado de reconstruir el templo, la casa de Dios, y esto incluía todas las actividades, evidentemente, que se hacían en el templo, y por ende la adoración, que eran propias del templo. Se habían olvidado de hacer cosas. Pero hubo un llamado de atención de parte de Dios. Y en este llamado de atención podemos observar varias cosas. Un llamado a la reflexión. El pueblo reflexiona y se da cuenta de cómo estaba, en qué pasividad estaban. Habían reconocido ese mandato, ese mensaje del profeta y habían reconocido que era mensaje de Dios directo. Y por tanto se levantan y se ponen en marcha. Es decir, hay una reacción. Había una acción y después hubo una reacción. Reacción que hubo en el pueblo fue una reacción buena, que habla ya los versículos 12 al 14. Zorobabel fue audible a la voz de Dios y reaccionó. Y es necesario que nosotros no solo escuchemos la voz de Dios, sino que también reaccionemos a su mandato, a sus instrucciones. Y cuando esto lo hacemos, como el pueblo, recibiremos el respaldo de Dios. Cuando estamos en obediencia a Dios, estamos respaldados 100% de parte de Dios. Este pueblo en el versículo 13, ahí lo vemos. El resultado de obedecer a Dios fue ese avivamiento espiritual. Fue esa comunicación unos y otros, ese ánimo colectivo que puso en marcha la acción y por tanto todos se contagiaron de ese avivamiento espiritual. Así debe pasar a nosotros. Nosotros, en nuestra vida particular, sabiendo que Dios nos respalda siempre, siempre tendremos su respaldo cuando estamos en su obediencia. Entonces nos volvemos a Dios y estamos teniendo esa reacción espiritual, ese asentamiento de saber que estamos en los caminos de Dios. Y Él nos advierte en la palabra. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Aparentemente este pueblo invocaba los problemas de la pobreza, del hambre, la escasez y la desvalorización y la desvalorización de la moneda, además. Y lo hacían como excusa para no terminar el templo. Por eso ese anuncio específico y bueno de parte de Dios en los versículos
9 al 11. Sin los recursos de Salomón, quien construyó utilizando cedros del Líbano y oro de Ofir, el pueblo podía aún glorificar a Dios empleando los materiales corrientes que ellos tenían a mano. El profeta Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová. Y esto va a definir claramente la personalidad y la misión de Ageo, de ese mensaje que Dios le había dado al profeta. Y se complementa con la intervención directa de Dios, quien despertó los corazones dormidos que estaban en el pueblo y renovó los deseos de todos de hacer su voluntad, de estar y entrar en la obediencia a Dios. Y el resultado fue que los constructores reiniciaron la obra con una energía superior a la que habían tenido en otro tiempo, con ganas, con fuerza. Dios, por tanto, despertó ese espíritu de Zorobabel y le incitó para que preparara y reparara perfectamente el pueblo, que es la casa de Dios. Es necesario, o muy necesario, que nosotros como hijos de Dios también reaccionemos ante cualquier circunstancia o situación que podamos ver en nuestra vida, al igual que lo hizo este pueblo. Para nosotros es una enseñanza importante. Y que podamos reconstruir en nuestra vida esa verdadera comunión con el Señor, con nuestro Dios, que quizás se ha quedado adormilada, pudiera ser. Si es así, pues estamos llamados a esa reconversión o reconstrucción, mejor dicho, de nuestra vida espiritual. Y así poder iniciar en cada vida ese avivamiento espiritual que tanto pues se necesita muchas veces, y también como iglesia, cambiando las actitudes de pasividad por actividad. La palabra de Dios estimuló el ánimo de todos, y como una poderosa manifestación del Espíritu, el pueblo se levanta de ese decaimiento para reiniciar las obras del templo, porque cuando Dios habla, el pueblo debe escuchar, porque es la misma vida de Dios la que se transmite, como dice el texto en 2 de Crónicas, el capítulo 15. Esa es la clave de todo reacción espiritual. Dios en su palabra nos alienta a despertar cada vez de nuestra zona de confort, de darnos cuenta de dónde estamos, para llevarnos a realizar su obra, esa obra que nos ha encomendado, porque Dios tiene su propósito con cada uno de nosotros y con su iglesia. Él es todopoderoso. La palabra de Dios nos dice que es útil, como decía, para llevar esa vida guiada por el Espíritu Santo. Y Dios, por tanto, nos invita a que le abramos nuevamente nuestro corazón y podamos sentirle de verdad y entrar en esa obediencia. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, pues hoy es día de salvación. Si estás escuchando este mensaje, pues si no tienes a Cristo en tu vida, acéptalo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Reconoce tu pecado y pide perdón a Dios. Y Dios nos invita una vez más a la Iglesia a que podamos reaccionar en nuestra vida espiritual y nuestra vida de iglesia, y podamos aunar mejor los criterios nuestros, utilizar las sinergias de unos y de otros, para en esa unidad comprometida con el Señor podamos avanzar en la obra que Dios nos ha puesto por delante. Por tanto, Dios nos invita como iglesia a que podamos reaccionar en nuestra vida espiritual y actuar en su nombre para el desarrollo de su reino en este lugar donde nos ha puesto, que no es casualidad, como decía al principio. Por tanto, fijaros que este pueblo estuvo deportado en Babilonia, y nosotros, el mundo entero, está deportado en sus casas por la pandemia. Finalmente nos ha recluido este virus a todos y cada uno.
pero ya empezamos a salir a pesar de las circunstancias y situaciones que se están viendo y viviendo. Dios claramente quiere que lo hagamos si tenemos que salir de casa con la prudencia establecida por los gobiernos, en este caso por el nuestro, y con los protocolos de seguridad que tenemos como Iglesia. Pero eso sí, que avancemos en la obra de Dios, que avancemos en los propósitos de Dios para nuestra vida y para la vida de nuestra Iglesia. Así que os animo a poder desarrollar como Iglesia lo que ya hemos enviado al grupo de WhatsApp. Conocéis ya, habéis leído el documento, pues me gustaría que todas las familias pudiéramos participar, pues sumando, como digo, las sinergias de cada uno, las ideas, de manera que podamos reconstruirnos a pesar de las circunstancias y vivir esa unidad en obediencia a nuestro Dios. Que sea, pues, así, que Dios nos bendiga. Amén. Tengamos una oración, pues, para terminar. Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu mensaje, oh Señor, que llega a nuestro corazón y nos alienta y hace posible en nuestra vida, en nosotros, que retomemos nuestra situación y, oh Señor, pues nos reconduzcamos con tu Espíritu hacia donde tú quieres llevarnos. Esa es a buscar esa unidad de la Iglesia, esa unidad en tu Espíritu y desarrollar la obra que tú has puesto en nuestras manos. Oh Señor, y decimos, henos aquí, envíanos a nosotros. A pesar de las circunstancias, oh Señor, tu Iglesia está dispuesta y disponible. Y, oh Señor, para estar en esa obediencia permanente, esa obediencia hacia ti. Y también quiero pedirte, oh Señor, por si hay alguien que escucha este mensaje y no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, te ruego, oh Dios mío, que le hables a su vida y él pueda reconocer que Cristo sea su Salvador y Señor. Todo esto te lo pido dándote gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Y ahora despídenos, oh Señor, con tu paz y con tu bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Pues que Dios nos bendiga.